Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia y hoy estamos hablando sobre anemia, enfermedades hematológicas y aquí tenemos con el doctor Sócrates Sosa, hematólogo, y tenemos una pregunta de una paciente que tuvo mucha dificultad para conseguir la sangre O positiva o negativo, todo el tipo de sangre O negativo, toda la sangre que no es A ni B, el doctor que me corrija, la sangre O muchas veces da mucho problemas, sobre todo los tipos negativos para conseguirla. Pero ampliando la pregunta de ese oyente por Instagram, yo quiero decirle al doctor cuál es nosotros que todos los días tenemos pacientes que tenemos que transfundir, pacientes consangrados, pacientes descompensados hemodinámicamente. ¿Qué dificultad hay en el país para uno conseguir sangre? ¿Cuánto uno tiene que caminar? Te lo digo porque en estos días tuve la experiencia personal con mi mamá que necesité transfundirla. ¿Cómo es el problema de la sangre en este país? ¿Cómo se debe resolver? Porque veo que se inauguró un hemocentro y no he visto todavía los resultados. Nosotros pensábamos que eso no iba a solucionar el problema de la sangre a nivel nacional. Entonces, Sócrates, te dejo la respuesta de las dos vertientes. En primer lugar, la dificultad del tipo O y en segundo lugar, cómo se resuelve el tema de la sangre y qué tú piensas de la situación del Hemocentro Nacional. Mira, la sangre como tal, como decías bien, AB u OAB, los RH positivos son más fáciles de conseguir. O sea, la gran mayoría de la población dominicana somos O positivos. Gracias a Dios. Somos O positivos. Cuando te metes en buscar una sangre O negativo, pasa trabajo. Y con el O negativo pasa más trabajo porque es el donante universal. ¿Qué quiere decir esto? Que el O negativo le da a todo el mundo. Entonces, si en un establecimiento hay una O negativo y yo estoy requiriendo una B, dame la O negativo si no hay. Entonces, generalmente no hay O negativo en ningún establecimiento. Se acaba más rápido eso. No hay O negativo en ningún establecimiento. Amén de que nosotros, de que no tenemos sangre. Nuestros bancos de sangre no funcionan como bancos de sangre. Porque un banco de sangre se entiende que es una institución, es un lugar en donde hay almacenado para cuando alguien necesite. La sangre no debía el paciente, no debía el familiar salir a buscarla. La sangre debía estar en los establecimientos, tal cual está un frasco de ampicilina, un frasco de suero, o sea, de solución salina, un frasco de omeprazol, debía estar ahí para que el paciente lo necesite, administrárselo, adjudicárselo a su administradora de riesgo de salud o que el paciente pague por el procesamiento. Sócrates, y no solamente salir a buscarla, sino la dificultad de conseguir esa sangre. Bueno, y los recursos económicos también que tiene que tener disponibles para conseguir la sangre. Una de las argucias que yo utilizo cuando hablo de esto es decir que nosotros los médicos somos criminales. En el buen sentido de la palabra, y explico, se salvamos vida por un lado, pero por otro lado estamos colocando problemas en la mano de la gente. Porque cuando yo a un paciente que tiene, un familiar que tiene un paciente con una leucemia, yo le digo, salga a buscar un donante para plaquetas para él que está sangrando y la necesita. Y si es fin de semana, peor, porque casi todo el mundo toma alcohol el fin de semana y no hay donante. Estoy colocando sobre los hombros de ese familiar la responsabilidad de la vida de su familiar por encima de la enfermedad que tiene. Arriba de que tiene el problema, de que tiene el familiar, de que tiene el hermano, de que tiene el hijo, de que tiene el papá, le estoy colocando otra responsabilidad con un papelito de que salga a buscarme una plaqueta. Para mí es una acción criminal, pero es lo que hemos hecho todo el tiempo y así hemos vivido en este medio. Pero eso traduce un problema muy serio. Cuando hicimos las investigaciones del lugar, sobre todo cuando estábamos al frente del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, la información era que había un déficit en el país de 180,000 unidades de sangre. Ese es el déficit por año en la República Dominicana. Por lo tanto, el problema aquí se genera de una manera muy dramática. ¿Por qué? Porque tú acabas de decir, doctor Sócrates Sosa, que la sangre solamente la vamos a reponer con sangre. Ahora, ¿qué ocurre? Tú vas a tener que si no existen clubes de donadores de sangre, la cultura de donar sangre, siempre vamos a tener el déficit de sangre. Eso es fundamental. O sea, aquí hay que generar una cultura de donar sangre. Si no tenemos donación de sangre, siempre tendremos déficit de sangre.
Sí, Amaury, Pero- eso es una realidad. Debe haber donantes de sangre, pero esa sangre debe manejarse de una forma científica y no comercial. Porque, oye, Mauri, yo que pasé por esa situación, el que no tiene 7,500 pesos por una pita de sangre no va a conseguir esa sangre, aunque tenga donante. Muchos sitios te piden el dinero y además el donante. Además, hay otra situación. Cuando tú necesites esa sangre un fin de semana, no aparece donante porque el donante no puede haber tomado alcohol en las últimas 24 horas. Y tú sabes que el dominicano, de que llega el viernes a las 6 de la tarde y algunos a las 12 del mediodía, comienzan a ingerir alcohol. Entonces, tenemos la dificultad de que no aparece un donante y si esperamos el lunes, probablemente ese paciente va a estar muerto. Entonces, la cultura del donante es importante. Ahora, pensábamos Es que fundamental. con el hemocentro se iba a solucionar ese problema. Y dijiste, cuando el currículo del doctor fue de los fundadores del hemocentro, yo quisiera saber cuál es la situación del hemocentro nacional y por qué eso no se ha suplido, esa sangre, a nivel nacional. Bueno, nosotros, el hemocentro, como dijimos, se construyó y se equipó. Se equipó en más de un 120%, si cabe el número, si se puede decir que existe el 120, porque por encima de lo que necesita para operar, tiene más. Para mí fue sorpresa que vi a su director actual en un periódico decir que le habían entregado una obra gris, en donde yo entonces pregunto, yo puedo listar, y tengo el listado de cada uno de los equipos que allí se dejó, incluyendo los vehículos para hacer el trabajo de la promoción de la donación voluntaria de sangre, que es la piedra angular para todo esto. No es que la gente done sangre cuando necesita a alguien, no. Es que de manera rutinaria, que de manera voluntaria, de manera voluntaria, de manera altruista, la gente done sangre. Entonces, ¿qué ha pasado? No sé. Estaba todo, inclusive con un plan de apertura que se trabajó durante 2 años con el equipo del Banco de Sangre y Tejido de Barcelona, diseñado, estructurado con sus tiempos, con la cantidad de personal que debía ir incorporándose en cada momento, con la productividad de ese personal. O sea, necesito 5 bioanalistas en fraccionamiento porque voy a producir 20,000 unidades de sangre. Cuando proyecte producir 40,000, voy a incorporar un bioanalista más en este turno. Todo eso quedó escrito. ¿Qué ha pasado en este tiempo? No sé. Para mí, sorpresa, obra gris, entiendo yo que cuando está en cemento, pero solamente el hecho de estar pintado, de tener todos los equipos que tiene, de tener toda la instalación que tiene, de tener 2 unidades móviles grandes, 2 camiones equipados cada uno con 4 camillas, con su máquina de hemograma, con todo el equipamiento para salir a hacer las colectas. Fíjate que va el equipo de la avanzada, que es el equipo de promotores. Tenían los vehículos para promotores. El equipo que va a hacer la colecta donde se necesite. Si aquí querían hacer una colecta, traer el vehículo allá abajo para hacer la colecta con todo instalado, con nevera, con planta eléctrica, con todo. Se fue la sangre, llevar la sangre al establecimiento y en el establecimiento todo montado, toda la logística para que todo fuera procesado. O sea que la infraestructura está montada para comenzar a trabajar en el día de hoy. 120%. El ministro dijo en estos días, el doctor Rivera, que en el mes de junio arrancan. Ojalá, porque yo apuesto a que va a arrancar. O sea, hicimos un trabajo, se llegó a un punto, apelamos a la institucionalidad y yo soy de los que digo que la población en algún momento tendrá que empoderarse porque el problema está ahí y la solución está. Entonces, que se le ponga el frente, que se le ponga lo que hay que ponerle para que definitivamente termine de arrancar. Esa es un drama. Que es un drama. Con un presupuesto del Estado, con salud pública, más o menos, oriéntanos el presupuesto y lo que se hizo con un préstamo BID a través del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales que dirigía la vicepresidenta en ese momento, Margarita Cedeño de Fernández. ¿Qué presupuesto tenía para la construcción? Se gastaron alrededor de, el monto exacto no lo preciso, pero se construyó. Y porque una buena pregunta, ¿sabe Dios si gastaron? Lo que se gastó ahí era lo que estaba establecido, 60% de infraestructura, 40% de equipamiento, con la vigilancia y con la auditoría del BID en cada uno de los momentos de la construcción. Con el BID no se puede hacer sobrevaluación porque el BID te da un presupuesto exacto y tú no te puedes salir de ese presupuesto. Rinde cuentas centavo a centavo de lo que hay allí. Amaury, tenemos muchas preguntas en Instagram. No sé si tú la estás viendo. No, adelante, pero mira, perfecto, pero antes de esa pregunta,
Vamos a coger el teléfono Signi a través de el teléfono local 809-682-9850. Es el teléfono de cabina acá en todo el país. 809-682-9850 y a través de línea internacional, cualquier punto del planeta, 1-833-380-0062. Recordar que el doctor Signi Espinosa, gastroenterólogo, el doctor Sosa, el doctor Sócrates Sosa, quien es nuestro invitado de hoy, a él lo encontramos en 809-221-78. Adelante. Sí, tenemos una pregunta aquí. Su pregunta para el doctor Sócrates Sosa. Sí, buenos días. Dios le bendiga a todos. Amén. Una pregunta para el doctor Sosa. Mi mamá tiene una situación con las plaquetas que le han ido subiendo gradualmente y se ha tratado en la Plaza Salud, ahí en hematología de la Plaza de la Salud y todo, y no logran bajarla. Y lo que sigue es aumentando poco a poco, pero sigue aumentando. ¿Qué le puede provocar eso a mi madre? Y saber si, para que den su dirección para que ella haga una consulta con ustedes, qué cosa. Gracias por su pregunta. Mira, hay una patología que se llama, una enfermedad que se llama trombocitosis esencial, en el cual las plaquetas se producen de manera anárquica, de manera desordenada. ¿Cómo se llama, doctor? Repite el nombre. Trombocitosis esencial. Trombocitosis esencial. Eso implica producción anormal de plaquetas. Y esencial porque es de uno, es de la esencia de cada individuo. La génesis de esto es un desorden igual que el de los glóbulos blancos, igual que el de las leucemias, pero en este caso afecta solamente las plaquetas, que son las células que tienen que ver con la coagulación. Crea mucha aprensión en la familia porque la gente comienza a decirle, si tiene mucha plaqueta va a ser un trombo, o sea, va a ser un coágulo, y crea mucha aprensión. La verdad es que no necesariamente el tener mucha plaqueta va a ser un coágulo, sino que por el contrario, mucha gente con cantidad excesiva de plaqueta, la tendencia podría ser a sangrar y pareciera algo paradójico. Paradójico es la palabra, porque lo que sucede es que las plaquetas son las células de la sangre que llegan primero cuando hay una herida, cuando hay una interrupción del endotelio, o sea, de la parte de adentro de un vaso sanguíneo, sea por la razón que sea, y ellas son las responsables de desencadenar todo lo que es la cascada de la coagulación, lo que conocemos los médicos como con la cascada de coagulación. Ellas llegan todas y hacen un tapón, y después que ellas hacen ese tapón, se apuchurran, se aprietan unas con otras, vierten el calcio a la sangre y esto genera la coagulación. En el caso de los pacientes que tienen mucha, podría generarse una enfermedad, o sea, una enfermedad falsa, un pseudo von Willebrand, que es una enfermedad de la coagulación. Repite, ¿cómo se llama esa enfermedad? Enfermedad de von Willebrand. Von Willebrand. Mira, a Mauri le gustan mucho los alemanes, así que... Bueno, ahí tiene a von Willebrand. Von Willebrand. Entonces el von Willebrand se produce un pseudo von Willebrand porque al ocurrir esto, entonces el organismo tiene tendencia a sangrar. Entonces yo le diría a él, crea mucha angustia, hay tratamientos específicos, pero muchas veces los hematólogos lo que hacemos es ver y esperar, ver y esperar. Generalmente, si no sobrepasan el 1.000.000 de plaquetas, no se le pone ningún tratamiento. Hay tratamientos que se ponen que no solamente frenan plaquetas, sino que te van a frenar también los glóbulos blancos, y son patologías a largo plazo, son patologías que cronifican, que hay que vivir yendo al médico, haciendo conteo de plaquetas, vigilando la parte clínica, porque no hay nada específico, así que diga, voy a frenar la producción de plaquetas. No hay ningún tratamiento específico para eso, ¿no? Lo que tú hagas, usar interferón, te puede producir una disminución de plaquetas. Usar la hidroxiurea o la hidroxicarbamida, te produce disminución de la plaqueta, pero es por un mecanismo de que está frenando la producción arriba de los precursores, no específicamente de las plaquetas como tal. Pero eso nos sucede a nosotros mucho, a nosotros los hepatólogos, con el tema de la hemosiderosis. Claro que sí. Nosotros tenemos pacientes con valores muy elevados de transferrina y lo único que pueden hacer es donar sangre. Hay algunos tratamientos, pero con muchos efectos secundarios. No sé si tú, con tu experiencia, ¿qué tú recomendarías en estos pacientes con para los pacientes con ferritina alta, en los casos de hemosiderosis, sangría terapéutica, como bien dice, sacarle la sangre para botarla y forzar al organismo, porque el uso de los quelantes, medicamentos más quelantes, como la desferroxamina, vale más la sal que el chivo. O sea que los efectos secundarios. Es peor el remedio que la enfermedad. Es peor la cura que la enfermedad. Se utiliza. ¿Por qué razón es tan costoso, doctor Sócrates Sosa? ¿Por qué razón es tan costoso las plaquetas? ¿Por qué razón este
obtener plaquetas es tan costoso si es parte de la sangre? Nos preguntan a través de redes sociales. Porque cuando se utilizan plaquetas por aféresis, o sea que es un procedimiento mediante el cual al donante solamente se le sacan plaquetas, este descartable que utiliza ese equipo que es de un solo uso y en el que a una unidad, a un paciente, fácilmente le estamos sacando 8 unidades de plaquetas juntas porque le estamos devolviendo todo lo demás, el descartable solamente cuesta mucho dinero. O sea, un descartable puede costar alrededor de $1,000 procesamiento. Fuera del procesamiento, o sea, sacar las plaquetas en la máquina, poner el paciente en la máquina, que es como una máquina de hemodiálisis para que la gente entienda, en donde estoy filtrando la sangre y sacando las plaquetas, ese equipo, ese descartable que coloco, que no se vuelve a utilizar nunca más, es costoso. Además, se necesita más cantidad de sangre también. No hay que se procesa del mismo paciente, del mismo donante. Se le devuelve al donante todo y solamente se queda la plaqueta. Solamente me quedo con las plaquetas. Eso es lo que permite que le pueda sacar un concentrado de plaquetas mucho mayor, con más cantidad de plaquetas que la que saco con los donantes convencionales. Eso tenemos nosotros en los pacientes cirróticos. Muchas veces tenemos problemas de coagulación por falta de plaquetas y le indicamos la plaqueta por aféresis y el costo es bastante alto. Correcto. Y es muy difícil también el proceso. Pero siguen siendo difíciles también por el mismo sistema, por las cosas como van. Porque el donante de plaquetas tiene que tener una característica en las venas. Entonces nadie se arriesga a montar un paciente con un descartable que no tenga buenas venas, que no tenga buen acceso venoso, porque si después que lo monté no lo puedo utilizar, entonces lo voy a tener que descartar y tirar a la basura 12 o 13 mil pesos que cuesta un descartable. No entendí bien. A ver. El acceso a las venas, explícame bien eso. El donante es conectado a la máquina con una jeringuilla, una aguja, sí, con una manguera, con un conducto. De buen calibre. Que va a la máquina y la máquina va centrifugando, se le va dando vueltas a la sangre, va obteniendo las plaquetas y le va devolviendo los demás elementos de la sangre. Le devuelve su plasma, le devuelve su glóbulo rojo y solamente se queda con las plaquetas guardadas. Entonces, ¿qué problema hay si el donante no tiene buenas venas? Si las venas no son de buena calidad, si no tiene un buen acceso venoso, entonces las venas se colapsan. Cuando la máquina demanda, la vena se estrecha. La vena se estrecha y la máquina no funciona con la vena estrechada porque no puede sacar el flujo de sangre que necesita para procesar la sangre a la velocidad que está estipulado. Cuando eso ocurre, si ocurre 2 o 3 veces y no se logra un buen acceso, entonces ese descartable hay que botarlo. O sea que se gastó. O se daña el proceso. Y se dañó el proceso. Se dañó el proceso. Se bota. Bueno, mira, Signy, ya estamos en la parte final del programa. Recordarle a los amigos, el doctor Sócrates Sosa lo encontramos en el teléfono. Hay muchas personas que nos están pidiendo que repitamos el teléfono del doctor Sócrates Sosa. El doctor Sócrates Sosa lo encontramos en el teléfono 809-221-7838. 221-7838. Doctor Sócrates Sosa, agradecerle de manera muy sincera que usted haya sacado tiempo. Sabíamos que usted, pues, las mañanas las tiene, todos los días la tiene ocupada, pero sacar tiempo para conversar con el pueblo nunca es una pérdida de tiempo. Gracias por tomarnos en cuenta y por acudir a nuestra invitación. La verdad que disfrutamos mucho todos los conocimientos acerca de hematología. El pueblo se instruyó bastante. Esperamos tener otra sesión para hablar de otras patologías. Y mañana será otro día en el recetario del doctor Guerrero Heredia. ¡Vámonos!